presentación. Sí, Guada, se ve la presentación. Perdón, ahí no la saqué. Perdón, ahora sí, ahí está. ¿Sí? Yo voy a hablar sobre el paper que me tocó, obviamente contaminación atmosférica. Bueno, estoy arrancando 15 minutitos después. La idea es media hora, ¿no, profesor? Sí, bien, media hora, no te da problema, es flexible, o sea, ¿no? Dale. Bien, perfecto. Bueno, mi tema trata sobre la variabilidad intraurbana de las partículas de 2.5 y 10 micrones y la relación de estas partículas con las propiedades ópticas de los aerosoles. Este estudio se hace en India, en la ciudad de Nueva Delhi. Nueva Delhi es un área más chica dentro de lo que sería Delhi. Bien, como objetivo principal del estudio se busca caracterizar la variabilidad tanto diaria como mensual y temporal y espacial del material particulado y entender el impacto de la meteorología también en lo que es el medio ambiente atmosférico local y la relación también entre las propiedades ópticas y el material particulado sobre esta megaciudad que es Delhi. Para eso se instalaron 3 sitios diferentes, ¿sí? Para hacer este monitoreo, que fue un monitoreo continuo desde 2011 hasta 2013, en un término más o menos de 18 meses, en distintos lugares, uno con mucho tráfico, otro con menos tráfico y otro con un fondo urbano y también con mucho tráfico. Estos 3 sitios es donde están colocados los monitores. Se midieron lo que es material particulado fino, grueso e inhalable, bueno, acá están las medidas de todos. Para no ser reiterativo, por ahí voy a mencionarlos de esta forma, y las propiedades ópticas de los aerosoles en cuanto a lo que es el espesor óptico y el componente de Armstrong. Bueno, acá en este gráfico se muestra cómo está ubicada, ¿sí? Delhi, dentro donde confluyen, digamos, el río Ganges y el río Indus, ¿sí? Y por este lado tenemos la ciudad en sí, que fue donde se realizaron los distintos estudios. Los temas que vamos a ver, bueno, es una introducción, luego una configuración del sitio para la observación también del experimento, en donde vamos a ver lo que son la topografía, las condiciones climáticas de Delhi, el instrumental que se va a utilizar. El punto 3 habla de los resultados y las discusiones, entre ellos la variabilidad del material particulado, tanto diaria como mensual y estacional, la variabilidad espacial, las variaciones diurnas y las relaciones entre los tamaños de partículas, entre las distintas partículas, la asociación de los cambios estacionales con los parámetros del clima y el material particulado y las propiedades ópticas del aerosol en relación con el material particulado. Luego vamos a tener también las conclusiones. Bien, a modo de introducción, bueno, lo que quería comentarles más que nada es que la contaminación en India, ¿sí? Se da por varios factores, más que nada lo que es el crecimiento urbano muy acelerado, distintas actividades antropogénicas y también por una meteorología particular que lo vamos a desarrollar, que es una zona de monzones, ¿sí? Acá pueden observar un basural que es gigante, tiene más o menos 60 metros de altura, esto está también dentro de lo que es la ciudad. Y bueno, las concentraciones de material particulado en el ambiente se incrementaron durante los últimos años por el rápido crecimiento urbano, también por las actividades antropogénicas, y no pasa solamente en Nueva Delhi, sino también en otras grandes ciudades del mundo que tienen serios problemas con la calidad del aire, particularmente en la segunda mitad del último siglo, causando mayores concentraciones de contaminantes en el aire ambiente. Bueno, que no son solo un problema para las ciudades propias, sino que también tienen efectos regionales, como hemos visto en clase, y efectos globales, ¿no? Y aparte, el material particulado tiene un rol crucial en la visibilidad atmosférica, en la precipitación y en la calidad del aire. Las partículas entonces afectan el clima en forma directa debido a sus efectos de radiación solar atmosférica y pueden comportarse como factores de enfriamiento o calentamiento dependiendo del proceso que predomine, como la absorción o la dispersión de la luz. Y también pueden tener un efecto indirecto en el clima, modificando las propiedades físicas y de radiación de las nubes. A través de los efectos de las partículas se puede influenciar en el tiempo de vida de las nubes y los procesos
de precipitación. Sin embargo, a pesar de que hay muchos estudios, ¿sí? el verdadero efecto de estas partículas sobre el clima todavía no está al alcance del conocimiento científico actual, digamos. Bueno, y este estudio, como les decía, se realizó entonces en Nueva Delhi, en las llanuras indo-gangeticas, ahora vamos a ver bien la ubicación, y es una zona que se extiende desde el norte hasta el este de la India, y es una de las más contaminadas, ¿sí? Viven 700 millones de habitantes y está, como les mencioné, entre el río Ganges y el río Indo. Lo que tengo acá para mostrar es un video. El estudio este, no lo dije al principio, es del año 2015, y este video es de hace unos meses, pero bueno, yo los pongo para que puedan ver que la situación no cambió mucho, sino que va empeorando a pesar de que se han tomado algunas medidas. Ustedes me dicen si se escucha, por favor. Se ve el audio, pero no se escucha. Se ve el video, pero no se escucha. ¿No se escucha? Bien. Bien. Bien, entonces voy a dejar de compartir, perdón, ¿eh? Ahí. Sí, ¿No? sí, ahí está, ahí está. Sí, sí, estaba. Bien. Sí, sí. Guadalupe, no sé si yo soy el único, pero no se escucha el audio. Pero bueno, capaz que convenga que lo expliques directamente. A ver, bueno, sí, en realidad es más que nada para tener, digamos, gráficamente. Voy a dejar de compartir y voy a compartir lo otro, es para que se vea gráficamente cómo está la situación en India y que desde 2015 hasta, hasta la fecha la contaminación siguió en aumento, ¿sí? Ahí compartí de vuelta la presentación, ¿se ve? Sí, Guada, la presentación se ve. Gracias. Bueno, el video era de un minutito nada más, pero era para que vean, parece que están todo el tiempo dentro de un ambiente de niebla, y en realidad esta niebla también tiene que ver un poco con, no solo con el clima y la contaminación antropogénica, sino también con el polvo que viene del desierto Thar, que, bueno, que también contribuye para que se genere toda esta contaminación. Bien. Vamos a hablar entonces de la configuración del sitio de observación y del experimento, ¿sí? Un poco de la topografía, las condiciones climáticas de Delhi y de los aportes de la contaminación ambiental. Bien,
Delhi es un estado de la India, ¿sí? También su capital es un área metropolitana en el norte del país, de más de 1.484 metros cuadrados y una población de casi 19 millones. ¿Sí? Este censo fue realizado en el 2012. Esta particularidad la ubica, digamos, solamente por debajo de Bombay, entre una de las grandes urbes indias, y es la séptima más poblada del mundo, ¿sí? Está situada en la llanura indo-gangetica y toma su nombre de esos ríos, el Indo y el Ganges, y también incluye un gran número de áreas urbanas, más que nada porque esa zona es muy fértil, ¿sí? Entonces, bueno, se realizan muchos cultivos de arroz, maíz y demás, y bueno, es densamente poblada. Tiene un clima subtropical, semiárido, con variaciones de temperatura, que en verano pueden ir hasta los 47 grados, en invierno hasta los -2 grados, ¿sí? Y bueno, en verano casi siempre la temperatura máxima supera los 40 grados. Las precipitaciones se producen en los meses de julio y agosto durante el monzón. Y tradicionalmente se supone que más o menos en junio, el 29 de junio de cada año, es cuando llega el monzón, digamos, que trae toda esta tormenta de polvo. Ustedes van a ver acá unos parámetros climáticos, ¿sí? Es una tabla a modo de resumen, ¿sí? Y lo que es importante destacar, como puse acá corrientes monzónicas y pongo acá temporadas también, es que para estudiar las tendencias, ellos dividen el año, ¿sí? En 4 temporadas distintas. No es como primavera y demás, sino que todo gira en torno a lo que es la corriente monzónica. Entonces, ellos tienen una temporada de premonzón que va desde abril hasta junio, en donde prevalece el polvo del noroeste y los vientos húmedos del suroeste. Después una temporada de monzón que va desde julio a septiembre, en donde siguen predominando los vientos húmedos del suroeste, y una temporada post-monzón, que es de octubre y noviembre, solamente 2 meses, en donde el viento es fresco y seco, y proveniente del noroeste, y una temporada de invierno que va desde diciembre hasta marzo, en donde el viento es fresco y seco, también proveniente del noroeste. Esta es la parte, digamos, interesante del estudio, ya que no se realiza en base a otoño, primavera, verano, sino a estas estaciones determinadas por características propias que tiene las corrientes monzónicas. Entonces dijimos premonzón, monzón, postmonzón e invierno son las 4 temporadas que se analizaron. Por otro lado, hay aportes a la contaminación ambiental. Bueno, tienen industrias de pequeña y de gran escala, también tienen 3 importantes centrales eléctricas de carbón, gran densidad vehicular, muchísimo tránsito, basurales a cielo abierto como el que mostré ahí más atrás, gigantes, y también los polvos del desierto que son traídos por el viento. Limita al norte con la cordillera del Himalaya, al sur con mesetas y sierras, al oeste con más mesetas, el clima es semiárido y las lluvias suelen ser desde el este. Los vientos fluyen desde el Himalaya en dirección sureste a través de todo el país. En la región indo-gangetica, que es donde está ubicada esta parte de Delhi, se observan siempre mayores cargas de aerosoles comparadas con otras partes del subcontinente indio. Esto es un dato que tenemos que tener en cuenta para ver más adelante también en el estudio. Bien. Respecto a la instrumentación, sí, se utilizaron dos tipos de equipos, uno para lo que es el material particulado y otro para lo que es aerosoles. En el gráfico van a ver cómo está ubicada Nueva Delhi, ¿sí? Y dónde están los distintos puntos de monitoreo de los que hablé al principio, que son 3, ¿sí? Este es A, B y C, distribuidos en lo que sería Delhi, abarcando casi, bueno, toda la ciudad. Se desplegaron entonces monitores de atenuación beta con resolución temporal de 1 hora. El equipo es el que menciona acá, el termo Andersen serie FH62E14, y un radiómero que es el modelo POM01, ¿sí? Para realizar el estudio de aerosoles también. Este equipo, el monitor de atenuación, utiliza entradas de ciclón cortadas con diámetros de superficie de partícula para 2,5 y 10 y con un caudal de 1 metro cúbico, ¿sí? Tiene un límite de detección de 1
micrón por metro cúbico y abarca un rango de 0 a 5.000 micrones por metro cúbico. En cada ubicación, cada uno de estos analizadores se ubicó dentro de una cabaña, bueno, con aire acondicionado y demás para poder realizar las mediciones. Las mediciones del radiómetro, sí, perdón que me estaba olvidando del otro equipo, se utilizan, bueno, para el aerosol columnar, para medir todo lo que es profundidad óptica del aerosol y el exponente de Armstrong, que son los parámetros que vimos al principio. Bien, entonces vamos a ver todo el tema de resultados y discusiones. Este es un poquito complejo, pero bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible. Bien, entonces, la variabilidad diaria, ¿sí?, de material particulado, tanto mensual como, la variabilidad de material particulado, tanto diaria como mensual y estacional. Se realizaron entonces mediciones de 24 horas, se promediaron las 3 ubicaciones, ¿sí?, y durante este periodo se obtuvo que el 49% de la concentración pertenece al material particulado 10 y el 51% al material particulado 2.5. Esto, bueno, nos hace ver que más o menos están en la generación entre un 50 y un 50, ¿no?, la mitad de cada tipo de partícula. Y esto también es apoyado por otros estudios previos que demostraban estos mismos resultados. Resultados que no son... Perdón, un sí. Comentario cortito. Sí. Primero, bueno, ya en el próximo seminario vamos a hablar del tema del corte del tamaño del material particulado y también les voy a comentar después los instrumentos de medición. Simplemente que, digamos, cuando uno dice PM10, son todas las partículas, ¿no es cierto?, sí, que son menores a P, entonces está incluyendo al PM2.5, por eso es una parte de PM10 es PM2.5. Exacto, y bueno, después hay una parte también que es el PM grueso, por decirlo así, que es el 10 menos 2.5 también, que es el que queda en el rango del medio, ¿no?, que también no se analizó en todos los casos en este paper, pero sí para algunas variables y demás. Pero bueno, lo interesante de estas concentraciones, de estas mediciones, es que, bueno, las concentraciones superan, acá yo puse solamente 12 veces, que son 12 veces más altos que lo establecido por la OMS, pero bueno, por supuesto también hay otras normas como las de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, las de la Unión Europea y demás. Bueno, en todos los casos es superada. Yo acá puse solamente la de la Organización Mundial de la Salud, pero digamos que está superando en 12 veces los límites establecidos y como no pudieron ver en el video, la verdad la gente no puede respirar, tiene ardor en los ojos, dolor de garganta, la visibilidad es prácticamente nula, y bueno, obviamente que el 50% de la población, más adelante creo que el estudio también lo menciona, tiene problemas respiratorios, todo lo que es vías respiratorias, y gastrointestinales también, y bueno, el 50% de los niños también. Entonces, la gente ya cuando tiene 35 años tiene un pulmón de prácticamente un fumador. Bien. Perdón, sí. Un comentario de eso también. Eso está muy bueno lo que dijiste ahí, porque en realidad, por ejemplo, acá en Argentina no hay ningún lugar que prácticamente se superen las normas con esa cantidad. Y ustedes ven que cuando superar las normas de material particulado implica estar metido en esa niebla. O sea que, digamos, está muy bueno lo que dijiste en ese aspecto, ¿no? Porque en realidad nosotros acá en Argentina, en todos los estudios que yo he hecho y todo lo demás, es muy difícil llegar a encontrar una circunstancia, a menos que haya un incendio, estés metido dentro de un incendio, pero eso sería más o menos como para que ustedes se den cuenta de lo que significa más de 100 microgramos por metro cúbico. Sí, así es. Acá por ahí se ha visto, yo que vivo acá en la zona de Zárate y demás, con la quema de los pastizales de la isla, que a veces es 2 o 3 días y bueno, y está aparte de la ceniza, todo el humo, el tema de también el ardor en la garganta. Pero bueno, por lo que estuve viendo en los videos y todo esto que estuve investigando, bueno, es incomparable con la situación de Delhi, aparte de todos los contaminantes que tienen, ¿no?, de metales y demás debido a las industrias.
y a las centrales eléctricas que tienen, que son a base de carbón, ¿no? Todo lo que es quema de combustibles fósiles y la cantidad de vehículos. Es increíble. Bien, después se observó entonces, acá donde dice gran variabilidad para las concentraciones mensuales y estacionales, ¿sí? Esto está mencionado en una tabla, bueno, que no lo puse, pero en realidad son datos que se promedian entre los 3 sitios que se analizaron en forma estacional. Y se encontró, ¿sí? Un patrón en las concentraciones de material particulado que están relacionadas con las estaciones que les mencioné, del post-monzón, el invierno, el pre-monzón y el monzón, en donde en el post-monzón, ¿sí? El material particulado, tanto 2.5 como PM10, es el más alto, y de ahí, pasando por la temporada de invierno, por el pre-monzón y por el monzón, va bajando, ¿sí? Ese es un dato que se encontró en este estudio. Acá dice, bueno, temporada posterior al monzón hay altas concentraciones y temporadas de monzón bajas concentraciones. Esto es, bueno, porque se produce un lavado de los contaminantes, ¿no? Y en la temporada posterior al monzón es importante mencionar también que en Delhi, en India, en realidad se hacen muchos festejos con fuegos artificiales, que últimamente también fueron prohibidos, pero la gente los utiliza igual. Y es una gran cantidad de contaminación que suma a toda esta niebla que tienen de aire contaminado, ¿no? Más allá también de la quema de los residuos, de todo lo que es cultivos, las inversiones las concentraciones en realidad en la temporada del monzón son bajas, como les mencionaba, por lo que sería el lavado de los contaminantes del aire, digamos. Pero bueno, tampoco es que esos valores van a dar bien, bajan, pero siguen siendo dañinos. Acá, bueno, en esta figura podemos ver la variabilidad de las partículas, ¿no? Lo que tiene esto es que muestra los 3 sitios en distintos colores y muestra los distintos tamaños de partículas, tanto las finas, las gruesas, como las respirables. Bien, después en cuanto a la variabilidad espacial, ¿sí? Se observaron concentraciones de material particulado 2.5 más altas y estas diferencias, digamos, pueden ser influenciadas. En realidad el estudio manifiesta que son influencia de las emisiones de los vehículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente en uno de estos lugares se está cerca de una carretera nacional y bueno, y es un área industrial, entonces ahí se observa un incremento de las partículas de menor tamaño, de las de 2.5 micrones. Sin embargo, en otros 2 lugares que no tienen estas características, se observa que las partículas de mayor tamaño fueron las que predominaron. Y se entiende entonces por este resultado que las emisiones vehiculares tienen un impacto sobre estas mediciones, ya que bueno, son justamente donde había carreteras y demás, este tamaño de partículas fueron las que predominaron. Después, durante el periodo posterior al monzón, las concentraciones tanto de PM10 como de PM2 fueron más altas en comparación con el invierno, con el premonzón y con el monzón respectivamente. La quema masiva de todo lo que es la biomasa en el norte de la India contribuye a las altas concentraciones de material particulado fino. En el invierno, el material particulado tiene concentraciones de masa significativamente más altas en comparación con las temporadas monzónicas. ¿Por qué? Por las inversiones térmicas, la quema de basura, también las condiciones de niebla, ¿sí? Producen estos valores más altos de material particulado. En lo que sería invierno también, bueno, por el tema de calefacción, ¿sí? Y tengamos en cuenta también que los niveles económicos en estas áreas también son muy bajos, ¿no? Bien. Bueno, un dato importante es que bueno, los vientos en el norte de la India facilitan la formación de tormentas de polvo y suspenden todo este polvo, bueno, en las carreteras, en los sitios de construcción y demás, de modo que, digamos, la primavera de ellos sería la estación más contaminada del año, digamos, y los valores mínimos serían durante el monzón debido, como les comenté, al barrido de las nubes y al lavado de las partículas justamente por
por el monzón. Bueno, acá tienen un gráfico, ¿sí?, que muestra la variabilidad de las partículas, ¿sí?, en los 3 sitios. Sí, vemos, bueno, también que no hay una correlación, y esto depende también del área analizada, del clima y de todos los contribuyentes a la contaminación. Y para evaluar más aún el tema de la variabilidad espacial en las concentraciones de este material particulado, se calcularon los coeficientes de Pearson y los coeficientes de divergencia durante cada una de las temporadas. Eso, bueno, se puede observar acá en la tabla, perdón, se me fue, en la tabla 2, ¿sí? Y se observan coeficientes de correlación significativos de Pearson en 2 de los sitios, ¿sí? Mientras que eso sería para material particulado 2.5, mientras que para material particulado 10 fue al contrario. Entonces los coeficientes de correlación fueron más bajos para PM10 y para PM10 y en comparación con PM2.5 en las 3 ubicaciones, digamos, lo que indica que las partículas gruesas, ¿sí?, en estos diferentes lugares se encuentran, distribuidas en estos diferentes lugares, en los 3 de la misma forma, digamos que hay o sea, que están distribuidas de la misma forma, con la misma distribución, digamos. Por otro lado, las concentraciones, estoy un poco perdida porque hay otro gráfico. Ah, bueno, está bien, perfecto, entonces. Este resultado indica, digamos, que las 3 ubicaciones tienen material particulado grueso y que se encuentran localizadas. Ese era el cierre de este punto. Bueno, acá tenemos la variabilidad espacial también del material particulado, ¿sí? Tenemos este gráfico que muestra según la estación la variabilidad de la masa de las partículas en los 3 sitios. Y por otro lado, como les mencioné recién, la correlación de Pearson en estos 3 sitios. Estos gráficos los estuvimos viendo también en clase y bueno, tienen que ver más que nada con estadística y distribución de lo que serían las partículas. Los resultados, las variaciones diurnas, ¿sí? Acá las pueden observar en este gráfico, ¿sí?, para los tres sitios. En este tenemos una mayor variabilidad, ¿sí?, que en este, y en este sería el intermedio, ¿sí? Y bueno, podemos establecer que en este sitio el punto máximo se dio entre la medianoche y la caída mínima entre las 13 y las 16 horas. En cambio, en este gráfico relativamente se mantuvo constante todo el día, ¿sí? Y en este se observaron 2 picos menos un poquito, o sea, 2 picos entre la mañana y la noche, pero que no tienen por ahí tanta variabilidad como el primer punto que mencionamos. Pero también se observaron que entre los 3, sí. Un comentario. El PM10 y las partículas más grandes, al ser más pesadas, se depositan más rápido que el PM2.5, por lo tanto el PM2.5 flota más tiempo, por eso es que tiene menor distribución horaria. El PM2.5 es más chato y el PM10 tiene mayor, o sea, porque está más afectado por el viento, por la precipitación. En cambio el PM2.5, al ser más livianito, está más flotando en el aire. Por eso es como se genera como un promedio en toda la ciudad del mismo PM2.5. En cambio, el PM10 es más localizado. Exacto, sí, bueno, acá vemos justamente, muestra eso el gráfico, en esta parte y en esta parte, ¿no? Acá se ve un poquito más variable, pero bueno, lo que se encontró en común entre estos 3 gráficos es que hay diferencias entre los días de semana y los fines de semana. En los días de semana, bueno, hay mayores concentraciones debido a la actividad industrial, bueno,
al tráfico y demás, ¿no? El fin de semana es como que bajan un poco las concentraciones. Y bueno, después tenemos, también estudió las relaciones entre el PM, entre los distintos tamaños de partículas, tanto el 2,5 como el 10, y bueno, se observaron grandes variaciones espaciales y temporales respecto de esas partículas. Acá tenemos en esta tabla los 3 sitios, las diferentes estaciones, ¿sí? El invierno, premonzón, monzón y posmonzón, y las mediciones de cada uno de los tamaños de partículas. Entonces, estas variaciones reflejan las diferentes fuentes de emisión que afectan a los distintos sitios. Estacionalmente, las proporciones más altas de material particulado 2.5 y 10 fueron entre el 56 y el 66%, ¿sí? En la primera área, que es esta, y también en la segunda área, y durante la etapa posterior del monzón. Y en esta área, en la tercera área, fue del 61% durante el invierno. Y las relaciones más bajas fueron durante el monzón entre ambos. Lo que hace esto en realidad, este cuadro es analizar qué tanto varían estos tamaños de partículas en estos 3 distintas áreas para tratar de encontrar, digamos, algún patrón o alguna diferencia sustancial y poder vincularla con las fuentes de contaminación, ¿no? El siguiente punto, bueno, es la asociación de los cambios estacionales con los parámetros climáticos, que esto, bueno, lo vinimos viendo y también lo observamos en clase, en alguna de las clases que vimos con usted, sí, y es cómo impactan los factores climáticos a cada uno de estos contaminantes, en este caso, bueno, lo que serían las partículas. En referencia a lo que sería las alturas de mezcla, ¿sí? La acumulación de las partículas finas en el invierno y en el postmonzón fue fuertemente influenciada por estos valores de altura de mezcla, ya que la temperatura tiene una relación similar porque la altura de la mezcla es el producto de la temperatura y de la turbulencia impulsada por la estación. Entonces hay una relación directa. En cuanto a la velocidad del viento, ¿sí? Aumenta la dispersión, lo que hace que disminuyan las concentraciones de material particulado. Entonces, durante el invierno y después del monzón, con temperaturas más bajas, ¿sí? Viento y alturas de mezcla, se producen concentraciones más altas de partículas de las finas y las fuentes pueden localizarse, digamos. En cuanto a lo que es la humedad relativa, se encontraron correlaciones negativas entre el particulado y la humedad para los periodos premonzón, tanto para material fino como para material grueso. Y se informó una relación similar entre la humedad relativa y las partículas. Bueno, aunque se observaron también algunas pequeñas correlaciones, digamos, pero no fueron de gran importancia. En el postmonzón solo se observó material particulado grueso, que sería el 10 menos 2,5, que se correlacionó negativamente con la humedad. Y una fuerte correlación negativa entre las partículas de modo grueso y la humedad relativa durante el monzón, lo que indica el papel de la precipitación en la humectación del suelo, reduciendo así la aerosolización y provocando el lavado de las partículas. Y en cuanto a la visibilidad, sí, obviamente se realizó el análisis del coeficiente de Pearson entre el material particulado y la visibilidad para cada una de las temporadas que mencionamos, y bueno, claramente la lluvia eliminó suficientes partículas para reducir estas concentraciones de material particulado y mejorar ampliamente el rango visual. Siempre teniendo en cuenta que una mejora en todo esto no significa que esté bien ni dentro de los valores, porque ya como mencionamos antes, sigue teniendo contaminación y bueno, sería muy difícil que esta situación cambie. Y el último punto habla sobre las propiedades ópticas del aerosol y la relación con el material particulado, ¿sí? Bueno, mencionar simplemente que
El espesor óptico de los aerosoles es un parámetro que describe la atenuación de la irradiancia solar directa y que puede ser alta cuando aumentan las concentraciones de material particulado en cualquiera de los dos tamaños de partícula, ¿no? Y el exponente de Armstrong es un indicador del tamaño de la partícula y la absorbancia, y puede proporcionar información cualitativa sobre el tamaño de la partícula dominante, ¿sí? Valores altos, ¿sí?, de exponente de Armstrong representan un dominio de partículas finas, mientras que valores más bajos representan un dominio de partículas de modo grueso. Tanto la AOD como la AE durante el periodo de estudio se examinaron y se evaluaron para establecer una heterogeneidad temporal en las características del aerosol columnar, así también como en el material particulado. Y se correlacionó débilmente. Sí. Te interrumpo un segundito. Sí. El AOD es el espesor óptico. El espesor óptico, sí. Sí, el espesor óptico es como sería la columna de aerosoles que está en la dirección, por ejemplo, del instrumento. Si yo miro directamente vertical, sería la columna total que tengo encima mío de aerosoles, y eso produce que la atenuación de la luz llegue hasta nosotros, ¿no? Por eso es el aerosol optical depth, es como si fuera la columna total que tengo en la dirección que estoy mirando. Exactamente, exactamente. Y bueno, en este estudio, digamos, esa columna, digamos, se correlacionó débilmente, o sea, fue negativa con respecto al exponente de Armstrong. Digamos, a un mayor exponente de Armstrong en los meses de invierno se indicó un predominio de las partículas finas. Digamos, estas partículas finas en el invierno, en la parte norte de la India, aumenta, ¿sí? Esto, bueno, se debe a la combustión del carbón, bueno, a todo lo que es el uso de biocombustibles para la calefacción, tanto sea industrial como doméstica, digamos, ¿no? Bueno, y eso es un poco también lo que se puede ver en el gráfico 8, en las distintas correlaciones de material particulado 2.5 en las diferentes estaciones, ¿sí?, de Delhi, ¿no? Premonzón, monzón e invierno. Entonces, bueno, acá vemos que durante la etapa de monzón esto está un poquito más disperso, ¿sí? Bien, estos fueron los resultados y discusiones, ¿no?, como están mencionados en el paper, y bueno, y por último tenemos una conclusión, ¿sí?, de todo este análisis que se hizo. Y bueno, también lo teníamos al principio, que era, bueno, a modo resumen. Entonces, cuando se realizaron estas mediciones, en un área se encontraron concentraciones más altas de material particulado 2.5 y una alta heterogeneidad espacial, ¿sí?, en uno de los sectores. Este sector es el que tenía mayor cantidad de tránsito, ¿sí? Por eso esta medición da este valor. Y en los otros dos sectores, ¿sí?, uno de bajo tránsito, que es el IMD, y otro también dice, bueno, con un fondo urbano, decía, y alto tránsito, fueron más altas las concentraciones de material particulado 10, ¿sí? Respectivamente, este es un valor para IMD y este es el valor para ITM. Pero acá hay una diferencia, ya que las concentraciones más chicas están vinculadas con zonas de alto tránsito y las más grandes con otro tipo de zonas, más mixtas, digamos. Después, los coeficientes de divergencia y los coeficientes de correlación indicaron una divergencia espacial moderada de material particulado en los tres sitios, y esto es algo que tienen en común los tres sitios. Y las partículas de emisión de tráfico, ¿sí?, que son las 2.5, las chicas, tanto en IMD como en ITM, que eran los últimos dos sectores, también tuvieron una alta heterogeneidad espacial, ¿sí? Después, las mayores concentraciones de material particulado, en común esto para ambas, se encontraron durante la noche, ¿sí? Obviamente en comparación con el día, pero el material particulado está
más detectable, por decirlo así, en la noche. Bueno, esto es debido también a que a las emisiones antropogénicas y las condiciones de la capa límite, que bueno, esto lo estudiaron también y fue 4 veces menor durante la noche en todo este periodo de estudio, ¿sí? Bueno, la proporción media... ¿Podés ir terminando, por favor? Porque ya hay demasiado detalle y ya eso ya no nos queda, digamos, el detalle Bueno, es sí, sí, como sí. mucho y no tiene mucho sentido todo eso. Bien, bueno, en realidad acá tanto esta parte analiza cada uno de los puntos, los compara, ¿sí? Y plantea unos resultados que en algunos casos tiene alguna correlatividad y en otros no. Sí, fundamentalmente, bueno, es que este estudio muestra que, bueno, que Delhi es una de las ciudades más contaminadas de Asia, así como de todo el mundo, más que nada en referencia a las partículas finas, ¿sí? Y que, bueno, todo esto se debe a la falta de medidas de control adecuado de las emisiones, y, bueno, obviamente causan problemas a la salud y demás. Y bueno, nada, como último dato, puse, bueno, lo que se considera aire limpio, que es un requisito básico para la salud y el bienestar, que son más de 2 millones las muertes en el mundo, ¿no? Que se pueden atribuir a los efectos de la contaminación del aire, y que más de la mitad de esa carga de enfermedad recae en las poblaciones que se encuentran en subdesarrollo, ¿no? Eso sería todo el resumen. Bueno, muy bien, excelente, muy buena presentación. En todo caso, después hacemos un cierre con el resto, como así, digamos, recuperamos un poquito el tiempo que se me perdió, pero muy bien, te felicito, buenísima la presentación. Así que si Bueno, Lucas está gracias. disponible, sí, no sé si querés decir algo más. Sí, acá estoy. No, no, está bien, perfecto. Ok, listo. Bueno, Lucas, entonces te dejamos la palabra a vos cuando Bueno, quieras. perfecto. Un segundito que voy a proyectar. Ahí ya ven la presentación en pantalla completa. Sí, se ve bien. Sí, Lucas, sí, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, el paper que me tocó habla sobre el progreso de la calidad de aire en las megaciudades de América del Norte. Sí, esto es una revisión y es del año 2011. Bueno, básicamente el objetivo del paper es citar el ejemplo de megaciudades de América del Norte. Vamos a ver Los Ángeles, Nueva York, que está entre las 10 más grandes del mundo, y México, que es la segunda metrópolis más grande del mundo. En cómo fueron mejorando la calidad de aire en las últimas 5 décadas, con políticas enfocadas en ese punto, y que los países en desarrollo, con crecimiento poblacional, urbano y económico, deberían aprender de esas experiencias para lograr resultados similares o de esa misma índole. Algunos datos que me parecieron importantes mencionar para contextualizar el informe, que es, bueno, estamos hablando del año 2011, que megaciudades son aquellas mayor a 10 millones de habitantes. A esa fecha, es decir, a 2011, la población mundial de megaciudades sumaba 300 millones de habitantes en el mundo. Y para el año 2030 se están estimando 5.000 millones en áreas urbanas, ¿sí? Ya en 2015 ya éramos 3.900 millones, ¿sí? Esto para que vean el crecimiento. Bueno, en estas ciudades que vamos a ver hay diferencias y similitudes en topografía, meteorología, condiciones y características de las emisiones que las hacen particulares en cada una, y que a medida que va avanzando el informe las va mencionando o va citando en cada una las características y cómo hace que eso influya en la calidad de aire, ¿sí? Bueno, y acá en el mapa vemos básicamente dónde están las que vamos a ver, ¿sí? En caso de Nueva York, Los Ángeles, la Ciudad de México, y la marqué porque la menciona la ciudad de Houston, que después vamos a ver que no es una mega ciudad, pero tiene unas características particulares que son de sumo interés para analizar. Bueno, Los Ángeles. La cuenca de aire de la costa sur, así es como la denominan, tiene 17 millones de habitantes. Algo importante es que el smog fotoquímico
fue identificado como una problemática ambiental desde 1950, y California fue el primero en establecer estándares de emisiones de automotores ya en el año 1966. Miren qué avanzado que estaban ya en esa época. Bueno, entre ellas las medidas que fueron adoptando fueron los convertidores catalíticos, combustibles más limpios, sin plomo, y 0 flotas de vehículos de emisiones contaminantes. Esto explica por qué el nivel de NOx y los compuestos orgánicos volátiles disminuyó cuando la flota de vehículos fue en aumento. Ya en 1960 los niveles de ozono máximos eran de 600 partes por billón en volumen, y en 1998 no llegaban a 200. Después las alertas de smog bajaron de 200 por año en 1970 a 10 por año en promedio ya en el año 2010. Todo esto, bueno, gracias a las políticas implementadas, a pesar de que la condición topográfica no los beneficiaba, ya que, no sé si llegan a ver en el plano, en la imagen que está en la esquina inferior derecha, ellos tienen un ingreso abierto, por así decirlo, del Océano Pacífico, y después en 3 de sus otras 3 paredes tienen montañas, con lo cual tiene un efecto de ingreso de aire del Pacífico que hace que retenga los contaminantes en esta zona, no fluyen hacia el continente, o por lo menos demoran mucho más que en una zona costera que no tuviera esta topografía. Después, bueno, los contaminantes en la región han disminuido sustancialmente, a pesar de que se duplicó la población y se triplicó el uso de vehículos, aunque a esta fecha, digamos, todavía viola los límites para ozono y PM2,5. Los Ángeles cumple con lo que es dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, plomo, y pasó de ser una de las ciudades más contaminantes del mundo hace 50 años a, en la actualidad, una de las ciudades menos contaminadas en relación a su tamaño. Además, se menciona que el control de las emisiones de los vehículos pesados, en este caso los camiones diésel, fueron más difíciles que los de transporte de personas, porque el promedio de rotación de la flota son de 30 años contra los 10 años de transporte de pasajeros. Es una fracción pequeña de todo el parque automotor, pero es una fracción muy grande de las fuentes móviles generadoras de emisiones. Si pasa algo similar que acá en la Argentina, es decir, ellos tienen un territorio muy extenso y mucho de su transporte, digamos, de comerciales, de mercaderías, lo realizan a través de camiones. Entonces, tienen esta problemática de flotas de camiones con esa antigüedad. Después, bueno, también se menciona que el control de las emisiones de los vehículos, digamos, se fueron realizando con diferentes medidas políticas. También pasó con la aparición de los puertos y el aumento del tránsito en estos puertos en los últimos 15 años con el ingreso de mercadería de Asia. Y en la zona de puerto de lo que es Los Ángeles, en el Pacífico, comenzó hace 15 años un aumento sustancial del crecimiento del transporte marítimo y todo el ingreso de mercaderías que venía de Asia, principalmente de China. Pero bueno, también se estima que los autos híbridos, eléctricos, el combustible alternativo, las tecnologías de control van a hacer un mayor progreso en la reducción de las emisiones. También las megaciudades contribuyen a la carga de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Antes la estrategia de control se basaba en gran medida en las implicaciones que tenía la calidad de aire en la salud. Pero de a poco las consideraciones también se van enfocando en el cambio climático cuando este concepto se radicó o se instaló en el ambiente científico. Los efectos urbanos, que en este caso se puede denominar como la isla de calor, que es también lo que se ve en la imagen superior, estos son diferencias o diferencias de grado de temperatura que hay en estas megaciudades, que en muchos casos pueden llegar hasta 5 grados, ser 5 grados más cálidas que en su área suburbana.
Y bueno, también por estas características que fuimos mencionando, la topografía y otras cuestiones más, científicos estiman que Los Ángeles tiene una sensibilidad extremadamente alta, particular al cambio climático futuro. Después también podemos ver cómo en Los Ángeles, con diferentes los contaminantes, como desde 1970, bueno, en realidad 1966 al 2010, todos fueron disminuyendo, salvo algunos picos puntuales, pero podemos ver en azul lo que es el ozono, en verde el CO, en negro aquí abajo el NO2 y el PM2,5 en rojo. Esto no se lo ve antes porque es cuando se lo comenzó a medir. Entonces se ve como un progreso sostenido en la reducción. Después, en su contraparte, tenemos la costa este, y en este caso como foco la ciudad de Nueva York. Esta región incluye 3 estados y 22 millones de personas, y tiene como centro la ciudad de Nueva York, y es lo que se denomina el corredor urbano del noreste, que son 55 millones y va desde Boston hasta Washington. En perspectiva de calidad de aire, tiene una situación más favorable que Los Ángeles, tiene menos emisiones de ozono y precursores de aerosoles y gases de efecto invernadero por cápita, ¿sí? por habitante. Al tener una densidad de población mayor, como ven acá, digamos, en la ciudad de lo que es, por ejemplo, Manhattan, son más propensos o tienen una mayor cultura en el uso del transporte público, y es mucho más alto respecto al de otras ciudades. Y eso también genera una mayor eficiencia energética. Además, no tiene barreras topográficas, como las que mencioné en Los Ángeles, con lo cual tiene un mejor y mayor flujo de aire que permite eliminar los contaminantes de las emisiones regionales. Tiene vientos predominantes que vienen del continente hacia el océano. Entonces, hace este efecto de barrer los contaminantes y llevarlos hacia el océano. Se menciona como contraste... ¿Me Sí, permitió? perdón, profesor. Sí, sí. Bueno, ahí es importante lo que acabas de decir justamente digamos, el tema del transporte. En Estados Unidos, salvo estas ciudades grandes como son Nueva York, Washington, ese corredor que vos mencionaste, prácticamente el transporte público es casi inexistente y se maneja todo con vehículo particular, ya que ellos tienen un desarrollo de ciudades extendidas, salvo estas que acabé de mencionar, ¿no? Entonces, es, digamos, totalmente distinto a lo que podría ser, por ejemplo, Buenos Aires, que está densamente, se usa en forma densa el transporte público, y en Nueva York también con el subte, etc. Pero las otras ciudades de Estados Unidos están muy extendidas y prácticamente el transporte público no existe. Sí, correcto. Incluso, bueno, por ahí no lo mencioné, pero el caso de Los Ángeles, que fue el caso anterior que estábamos hablando, es tan extensa en territorio que la mayoría de la gente se mueve en vehículos, y tenés hasta varias autopistas que cruzan la ciudad para poder cruzar la ciudad de un punto a otro por la extensión que tiene. En cambio, bueno, estas ciudades del corredor de la costa este tienen esta particularidad que por ahí en el resto del país no se repite. Después, acá aparece como contraste el caso de Houston, que siendo una ciudad de 6 millones de habitantes, es decir, no se la considera una mega ciudad, pero recuerden que es aquella mayor a 10 millones, presenta niveles en contaminantes de calidad de aire mayores que el resto, y debido a que es un punto central en la industria petroquímica y tiene una gran cantidad de emisiones industriales, ¿sí? Es como el corazón industrial de lo que es la petroquímica y el petróleo, la zona sobre todo bueno, el estado de Texas y en este caso Houston. Después, respecto al caso de las emisiones de dióxido de azufre, es opuesto entre lo que es Nueva York y Los Ángeles. En la costa este son notablemente mayores que en el oeste. ¿Sí? En este caso, el este sería Nueva York y el oeste Los Ángeles. Y el nivel de acidez de las precipitaciones también es mayor, tienen un pH más bajo.
Esto porque tienen concentradas una gran cantidad de fuentes de emisiones por instalaciones de generación de energía eléctrica y mayor utilización de carbón con alto contenido de azufre. Esto, con el programa de lluvia ácida de la EPA, que se estableció en 1990, se pudo ir reduciendo, y en el caso de los NOx también se debió a políticas de instalaciones de tecnologías de quemadores más bajos, de niveles de NOx, y un mayor control de las emisiones de las plantas generadoras. Y ahora vamos a ver el caso de lo que es la Ciudad de México. El área metropolitana de la Ciudad de México, ¿sí?, como la denomina, o MCMA, es una zona que está elevada, unos 2.240 metros, y tiene una superficie de casi 5.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Prácticamente es una meseta, y está confinada en 3 lados por cordilleras, y tiene 2 volcanes principales. Bueno, no los mencioné porque la verdad que eran impronunciables. Después México tuvo un crecimiento poblacional muy grande durante el siglo XX y pasó de 3 millones en 1950 a 20 millones ya en el año 2010. Y una densidad poblacional muy alta y una gran concentración de actividad industrial, comercial, además de que su topografía y meteorología afectan la calidad de aire. En lo que es la parte meteorológica podemos mencionar en el clima, en realidad, 3 estaciones. Ellos tienen una estación seca y fresca, que va de noviembre a febrero, seca y cálida, desde marzo a mayo, y lluviosa, que es de junio a octubre. Tienen fuertes inversiones térmicas en la noche, que traen una gran concentración de contaminantes que persisten en la mañana, siguen un crecimiento rápido en la capa límite o superior, hasta los 4 kilómetros en lo que es llegando a la tarde, y en la temporada cálida se ve una mayor actividad fotoquímica, y en la estación de lluvias baja el PM y el CO, pero sigue alto el ozono. Y México, al igual que Los Ángeles, tiene un efecto de isla de calor, que también ronda casi los 5 grados de diferencia. Y acá hay algo particular que lo menciona en el paper, que por eso lo traje, es que originalmente existía el lago Texcoco, ¿sí?, donde era Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, que fue, luego de la conquista, fue secado por los españoles, y bueno, acá también podemos ver cómo era la cobertura de lo que hoy actualmente es la Ciudad de México. Y estudios realizados señalan que si se restauraran los humedales y el lago Texcoco, mitigaría este efecto isla y reducirían las concentraciones de contaminantes del aire. Es decir, naturalmente todo está por algo, y al modificarse esas condiciones, luego, aunque pasados siglos, se ven los efectos. De todos modos, a pesar del crecimiento, el desarrollo de la Ciudad de México, la calidad de aire mejoró en los últimos años debido, bueno, a varias políticas tomadas. Los monitoreos de aire habían arrojado valores alarmantes de contaminantes, y se hicieron acciones específicas que se tomaron para mitigarlo. Esto fue, bueno, la eliminación de plomo en los combustibles líquidos, instalación de convertidores catalíticos en auto, algo similar a lo que se hizo también en Los Ángeles, reducción de azufre en el diésel, sustitución de gas natural por fuel oil en industrias y centrales eléctricas, reformulación del licuado del gas de petróleo para calentar y cocinar, y programas de inspección y mantenimiento de los vehículos. Y en muchas perdón, ahí me parece que es al revés. Reemplazo de fuel oil por gas natural, no al revés. Porque el gas natural es mucho más limpio que el fuel oil. Sí. Claro, ellos establecen el gas natural y sacan el fuel oil. Sí, correcto. Después, bueno, algo que también, justo parte de lo que mencionaba Guadalupe, digamos, ellos también sufren de lo que estamos pasando ahora, que es la quema de biomasa en determinadas épocas del año, debido a la agricultura, bosque, leña y basura en las quemas. Eso constituye una fuente de contaminación urbana y regional
en lo que es la cuenca de México. Las concentraciones contaminantes disminuyeron sustancialmente en estas décadas, a pesar de que el aumento de la población y la actividad económica sigue en aumento en la Ciudad de México. Ya a principios de la década de 1990, las concentraciones de ozono eran mayores que los de Los Ángeles, como para tener una idea. Y disminuyó significativamente en ambas ciudades, Los Ángeles y en México, pero mucho más rápido en México. Por lo que ahora están más cerca o son comparables una con la otra. Después, algo también que tener en cuenta que el área metropolitana de la Ciudad de México representa el 20% de la población de México, pero solamente es el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. México también adoptó realizó varias campañas de estudios de campo para entender la problemática. Hizo con una amplia gama de instrumentos en sitios terrestres, con aviones, satélites, que proporcionaron mediciones detalladas de la química de los gases, aerosoles, radiaciones y la meteorología. Estas intensas campañas de campo te aportan una gran información sobre tus emisiones, la dispersión, la transformación, y con esa información es que se desarrollan luego planes de acción para la reducción o la mitigación. Después, bueno, ya casi cerrando, se menciona también algo que es importante, que es el transporte de los contaminantes. Ya en 1980 ya había evidencia de que la calidad de aire no era solo de las emisiones locales. Los procesos meteorológicos interactúan en pequeñas y grandes escalas, y eso determina las concentraciones de contaminantes. Han invertido esfuerzos en cuantificar la exportación de contaminantes desde y hacia el noroeste de los Estados Unidos. Y otro dato llamativo es que las emisiones de la Ciudad de México también pueden ser observadas a cientos de kilómetros a favor del viento. O sea, persisten en el ambiente y se pueden medir a gran escala. Y también se analizó que la presencia de contaminantes en el Pacífico que provienen de las emisiones asiáticas. Y esto es una enorme problemática que sigue todavía en la actualidad, ¿no? Incluso se analiza que el aumento del ozono en California es por el aumento de las emisiones de precursores de ozono en Asia, como eso viaja a través de todo el Pacífico y llega y afecta la calidad de aire regional en lo que es la costa oeste, en este caso puntualmente en California, en Los Ángeles. Y después las conclusiones del paper son similares a cuál era su objetivo, ¿no? Que plantear estas experiencias de megaciudades norteamericanas que demuestran que el desarrollo urbano e industrial puede proceder simultáneamente con mejoras en la calidad de aire, y que el rápido crecimiento económico de las densas poblaciones deben coexistir con objetivos ambientales aceptables. Bueno, eso es de mi parte todo lo que puedo mencionar de este paper. Bueno, ahí justamente considerando digamos lo que es la contaminación entre fronteras y el estudio que se hizo en México, ahí el que participó mucho en promoviendo todas esas campañas de mediciones fue el premio Nobel Mario Molina, que es justamente de México. Él tuvo un premio Nobel con Rowland por el tema justamente de la formación de ozono en la estratosfera y el agujero de ozono por el tema de los aviones supersónicos. Eso fue un premio Nobel que le dieron a Mario Molina cuando era estudiante doctoral junto con su profesor, que era Rowland, en los años 70. Entonces, él siempre ha estado muy activo, si bien él creo que vive en Estados Unidos, pero está permanentemente ayudando
a todas estas campañas internacionales de medición en México. Después, el tema de lo que dijiste de la contaminación transfronteriza, digamos, en general sí se nota un transporte de contaminante del Asia hacia la costa de Estados Unidos, pero bueno, pero tampoco es, digamos, es una contaminación así masiva como uno puede imaginarse, ¿no? Porque ese transporte se realiza a gran altura y, en fin, ahí sí llega contaminación, pero tampoco, o sea, llegan algunos precursores, pero tampoco es, digamos, una cosa muy llamativa. Por ejemplo, cuando fueron los incendios en Australia, y que acá hubo una campaña de mediciones con aviones, en la cual yo estuve participando, digamos, un poco indirectamente, también pudieron detectar, pero a alturas altas, o sea, a 10 kilómetros de altura, o sea, un avión volando a 10 kilómetros de altura, detectaron las emisiones provenientes de los incendios de Australia. Eso fue, creo que en enero